Sí, 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 en Temuco. Ah, bien. El título de su charla es Sistema de multicapa de redes cuadradas de hielo de espina artificial. Eh, Estamos pasados 2 minutos, Felipe, así que, pero vamos, arranquemos. Te Ya, aviso vamos. cuando falte uno para los 15. Ok, muchas gracias a todos, los saludo. Eh, Voy a presentar un estudio que hemos desarrollado este año que se llama Sistemas de multicapas de redes cuadradas de hielos de espina artificial. Yo soy Felipe Brevis y estamos trabajando con el doctor Pablo Díaz del Departamento de Ciencias de la Universidad de la Frontera, aquí en Temuco, y con el doctor David Larose del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá en Arica. Bien. ¿Se ve bien la presentación, cierto? ¿Sí? Ok, una introducción bastante Sí. rápida a lo que son los hielos de espina artificial. Básicamente son arreglos artificiales, es decir, diseñados de nanoestructuras magnéticas, como las que se ve en esta imagen de un review muy bueno. Si alguien quiere introducirse al tema, lo recomiendo mucho. Es un review del año 2019 y en el que se detallan básicamente la mayoría de las estructuras que se han estudiado de hielos de espina artificial. Presentan ciertas reglas o patrones de configuraciones magnéticas características que tienen muchas aplicaciones, por ejemplo, en el almacenamiento de información, en monopolos magnéticos emergentes. Hay bastantes estudios, cuasicristales, eh, magnones programables, muchas cosas. Como ven, básicamente son nanoislas magnéticas, son nanoimanes que se disponen de ciertas formas específicas y en donde la original es una red cuadrada como la que se ve acá y de ahí se derivó todo el resto. Hay estructuras periódicas con ausencia periódica de isla, cuasicristales, estructuras tridimensionales. Entonces, por ejemplo, en las estructuras 3D, que es lo que se está avanzando hoy día, se tienen redes de nanohilos, por ejemplo, nanohilos que se disponen en ciertas formas y cumplen ciertas reglas. Y también eh, dots, hay mucho. Y esto se basan en los hielos de spin, que son estructuras como estas tetraédricas en las que se cumplen ciertas reglas como la regla de hielo. Yo me voy a especificar en la estructura cuadrada, que la primera vez se llevó al plano en el año 2006, que es una estructura como esta, en la que uno ve estas nanoislas o nanoimanes, uno puede ver sus campos magnéticos, y estos se mapean con una aproximación de macrospin, porque debido a la anisotropía de forma de cada isla, uno puede representar esto como un solo momento magnético. La forma de caracterizar estos sistemas es a través de vértices. Los vértices de la red son lugares donde confluyen los momentos magnéticos o las nanoislas. Por ejemplo, en la red cuadrada es donde confluyen 4 y en la red triangular o de KVM es donde confluyen 3. Y estos vértices son muy interesantes porque para el caso de la red cuadrada uno tiene 16 diferentes configuraciones, pero estas pueden agruparse dependiendo de la energía asociada al vértice, basado, por ejemplo, en su interacción dipolar. Uno puede ver que la estructura tipo 1 es la de menor energía y la que uno esperaría ver en una red completa de red cuadrada de menor energía. Le sigue el tipo 2, tipo 3, que es el más abundante en términos de número de configuraciones, pero tiene mayor energía, y el tipo 4, que es el de mayor energía, aquí los represento todos normalizados al tipo 1. Entonces, si yo tuviese una red cuadrada, la puedo completar con vértices tipo 1, y esta tiene dos posibilidades. Porque, como ven, el tipo 1 tiene dos posibilidades, entonces eh, una red tipo 1 tiene esas dos configuraciones y son ambas equivalentes. Entonces, lo que yo les comento que nuestro estudio es tomar redes cuadradas de hielos de espina artificial y hacer 2 y 3 capas, que van a estar separadas a una distancia de z. Nosotros modelamos este problema con un hamiltoniano de tipo Heisenberg, en el que a cada nanoisla le asignamos un solo momento magnético que interactúa con todo el resto a través de una interacción dipolar. Y también cada isla tiene asociada una energía de anisotropía por la forma que tiene. Las dimensiones que nosotros consideramos para cada nanoisla las tenemos de un trabajo experimental de Morley del año 2017, en el que el largo de la isla son de 70 nanómetros, su ancho es 30 y su espesor de 8 nanómetros. Con esto podemos calcular los valores de la constante de anisotropía
y consideramos que las islas están separadas a una distancia A de 240 nanómetros, como en este trabajo. Esto nosotros lo simulamos con un método de Monte Carlo. Estamos trabajando en el canónico, tenemos una temperatura fija, tenemos un reservorio de calor, y consideramos 2 y 3 capas de n por n vértices. En este trabajo consideramos 8 por 8 vértices, 20 millones de pasos de Monte Carlo. Trabajamos con varias temperaturas y también varias distancias de separación de los 60 a los 220 nanómetros. Consideramos los sistemas inicializados en tipo 2, que es equivalente a aplicar un campo magnético en esta dirección. Que esa es como la condición inicial con la que se inicializan los sistemas en laboratorio. Vamos con el resultado de las bicapas. Entonces, lo que yo presento aquí es la evolución de los tipos de vértices, comenzando en ambas capas, desde tipo 2, y vemos cómo a medida que pasa la simulación, empiezan a crecer los tipos 1 y los tipos 3 al principio. Comienzan en amarillo, los tipos 3 aparecen y desaparecen, pero los tipos 1 se mantienen, que es lo que uno esperaría observar. Entonces vemos una transición de tipo 2 a tipo 1 en ambas capas, y como vemos son, desde el punto de vista de los vértices, las capas son simétricas, pero serán idénticas magnéticamente. Ya les mostraba que tenemos una capa puede estar llena de tipo 1, pero puede estar en dos configuraciones. Esta imagen a priori no nos indica si son idénticas magnéticamente. Este es el caso de una distancia de separación de 160 nanómetros, que la pongo de ejemplificación para mostrar la simetría. Esto ocurre en el resto de las capas también. La capa inferior y superior tienen la misma evolución, o prácticamente igual. Ahora, si vemos cómo están los resultados variando la distancia, aquí yo voy a mostrar solamente, aquí me faltó la imagen, esto es solamente el tipo 1. Y aquí quiero mostrar algo muy interesante. Esta es la evolución solamente de tipo 1 dependiendo de la distancia de separación. Para 60 y 80 nanómetros ocurrió algo muy interesante, y es que los tipo 1, los tipo 1 empiezan a surgir y se mantienen fijos en un valor. No así el resto, de 100 en adelante de distancias de separación, los tipo 1 emergen y el sistema, las capas evolucionan. En cambio que para el caso de 60 y 80 nanómetros, este valor se mantiene fijo. Desde el punto de vista de los tipos 2, por ejemplo, ocurre lo mismo para 60 y 80 nanómetros. En un principio tenemos un 100%, este valor decrece y se mantiene estable en un valor. Y, como les digo, nuevamente, no así en el resto, que continúan decreciendo. Aquí solamente estoy mostrando una capa, pero la otra es simétrica. En tipos 3 y tipos 4 pasa un fenómeno análogo, 60 y 80 nanómetros, surgen y se mantienen en un valor fijo, tanto en tipo 3 y tipo 4. Y tipo 4 es bastante interesante porque cuando uno tiene solo una capa, no aparece en tipos 4. No aparecen tipos 4 porque tienen asociado mucha mayor energía que el resto, pero en este caso de bicapas sí surgen tipos 4. Estudiamos la correlación magnética entre una capa y la otra para ver cómo andan, si son idénticas magnéticamente o no. Aquí muestro el resultado según la distancia de separación y se ve que hasta 160 nanómetros las capas se encuentran anticorrelacionadas, es decir, las capas de arriba y de abajo están antialineadas. Uno podría ver esto, ¿ya? Pero a medida que uno aumenta más la distancia de 180, 200 y 220 nanómetros, ya no empieza a ocurrir esto y las capas no tienden a alinearse. Y la correlación tiende a cero. Es decir, las capas se vuelven más independientes. Y si comparamos desde el punto de vista de los vértices, cómo está el tipo de vértice de abajo con el de arriba, para confirmar la simetría, vemos que la correlación de vértices tiende a ser 1. Es decir, si yo tomo un vértice abajo y miro el tipo de vértice que está arriba, es exactamente igual desde el punto de vista de los tipos de vértices, pero no así desde el punto de vista de las orientaciones magnéticas. También hicimos un estudio desde el punto de vista de la temperatura. Marco aquí con una estrella el valor que nosotros teníamos a 200 Kelvin, que eran todos los resultados que yo mostraba anteriormente, y para el caso de 100 nanómetros y 160 nanómetros, variamos la temperatura disminuyéndola hasta 120 Kelvin y aumentándola hasta 280, y vemos cómo la temperatura afecta en la velocidad en la que los tipo 1 surgen. A mayor temperatura se
se alcanzan valores más rápido, pero a medida que uno disminuye la temperatura, para el caso de 100 nanómetros, también tienden a disminuir la velocidad, y encontrándose un fenómeno análogo a lo que pareciese ser a 60 y 80 nanómetros. Y a 160 nanómetros también ocurre algo similar. La temperatura afecta la velocidad en la que se alcanza los estados de tipo 1. Y desde el punto de vista de la correlación magnética, para 100 nanómetros la temperatura no jugó un rol, las capas siguieron anticorrelacionadas, pero para 160 nanómetros hubo una pequeña fluctuación. Ahora vamos a las 3 capas. ¿Qué pasa en los sistemas de 3 capas? Esto es análogo del sistema de 2 capas a uno de 3 capas. Nuevamente, para el caso de la distancia de 160 nanómetros, si vemos la evolución de las 3 capas, las 3 comienzan en tipo 2, que fue la condición inicial, y evolucionan cada una hacia estados de tipo 1. Nuevamente, las capas son simétricas. Hay pequeñas fluctuaciones en el entremedio, y el valor es levemente menor al alcanzado en bicapas, pero es un fenómeno totalmente análogo. Desde el punto de vista de la evolución de los vértices, sucede algo completamente análogo. 60 y 80 nanómetros son los valores en los que el sistema evoluciona y se mantiene en un valor, en cambio que el resto tiende a evolucionar. Es decir, entre 100 y 80 nanómetros hay un valor crítico para la evolución. Esto todo por la interacción dipolar. Pasa lo mismo, y algo muy interesante son los valores que se observan. Para tipo 1 este valor ronda el 2, el 13%. Para el tipo 2 el valor de estancamiento, podríamos decir, ronda un 25%. Desde el punto de vista de los vértices tipo 3 y tipo 4, el tipo 3 ronda un 50% para 60 y 80 nanómetros, y el tipo 4 también. Y esto también ocurría para el sistema de 2 capas. O sea, estamos viendo algo, ciertos valores que nos están indicando algo y que tiene que ver con el número de configuraciones magnéticas asociadas. Por ejemplo, tipo 4 aparece la misma proporción que tipo 1, para 2 y para 3 capas. Desde el punto de vista de la correlación magnética, en este caso, lo que está ocurriendo hasta 160 nanómetros, las capas se encuentran anticorrelacionadas, pero si uno mira la capa 1 con la capa 3, uno tiene correlación 1, que es lo que se está viendo en esta figura, excepto para los casos en los que ya están más lejanos. Cuando las capas están más lejanas, esto implica que las capas son más independientes entre sí y no tienden a anticorrelacionarse, a antialinearse. Y desde el punto de vista de los vértices, si yo comparo la capa 1 con la capa 3, también desde el punto de vista de los vértices son simétricas. Es decir, si yo miro una capa abajo, el tipo de vértice en la capa superior es la misma, lo cual desde el punto de vista experimental es bastante útil, porque así uno podría ahorrarse el estudio de la capa, por ejemplo, intermedia, sabiendo que presentan fenómenos análogos. Es decir, si tengo tipo 1, luego tendría el tipo 1 inverso y luego el otro tipo 1, que sería análogo. Nuevamente, desde el punto de vista de la temperatura juega un rol importante en la velocidad a la que se alcanzan los tipos 1. En 100 nanómetros la diferencia se ve mucho más marcada que para el caso de 160 nanómetros. Y desde el punto de vista de la correlación, la temperatura no juega un rol en tricapas para 100 nanómetros, y en 160 nanómetros sí se ve como una disminución de la temperatura afecta en la correlación magnética entre la primera y la tercera capa. Conclusiones de este trabajo es que los sistemas de multicapa estudiados tienden a evolucionar hacia estados de T1, que son los de menor energía del vértice, para distancias mayores a cierto valor crítico, a 80 nanómetros. Y esta es la apuesta, que para los casos de 60 y 80 nanómetros y menores, el número de tipos de vértice está directamente relacionado con su degeneración. Entonces yo aquí muestro el número de estados, y el tipo 1 aparece la misma cantidad que tipo 4. Esto está asociado a que ellos también están presentes en el mismo número de configuraciones, en cambio que tipo 3 aparecía en un 50%. La temperatura juega un rol fundamental en la velocidad en la que evolucionan los tipos de vértice, y como comentario final, la caracterización de estos sistemas abre la puerta al control de las configuraciones magnéticas con la modificación de, por ejemplo, la capa intermedia, y uno pudiese controlar los patrones magnéticos asociados basado en esta caracterización. Muchas gracias, agradezco al CIMAFE y todo el trabajo que
que hay de por medio, al Instituto de Alta Investigación, que me ha permitido trabajar este año en todo esto, y a la Universidad de la Frontera. Aquí están las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Justo en tiempo. Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Alguien de la sala que no puede levantar la mano quiere hacerte una pregunta? Así que, por favor. Sí. Hola, Felipe. Hola, hola. Bueno, primero que todo, felicitaciones por la charla, muy, muy interesante, súper buena. Tengo 2 preguntas que hacerte. La primera es, bueno, tratando de entender un poco estos sistemas que tú presentaste. Tú tienes básicamente 4 imanes convergiendo en un punto. Sí. Entonces mi pregunta es si estos imanes pueden tener una configuración magnética distinta a la ferromagnética homogénea. Por ejemplo, estoy pensando que si tú tienes estos rectángulos magnéticos y por alguna razón energética tú no tienes un estado ferromagnético, sino que tienes, qué sé yo, un vórtice alojado, por poner un ejemplo, en esta estructura. ¿También se podría obtener la estructura que tú presentas? Tú dices, por ejemplo, que dentro del Claro, que el bloque no presente no tenga una... no sea homogéneo, sino que tenga, por ejemplo, una textura. Ah, claro. Ese estudio aquí nosotros no lo estamos considerando y también es asociado al método que nosotros estamos ocupando. Nosotros estamos aquí en una aproximación de macrospin en la que asociamos a cada momento uno solo. Si quisiéramos considerar texturas, hay trabajos asociados. Hay un trabajo asociado, por ejemplo, de pseudo spin ice, en la que uno pudiese, por ejemplo, dividir el bloque en otra estructura. Es un trabajo muy interesante que se ha considerado. Yo sé que está ahí en conversaciones y pudiese ser interesante también. Ya, perfecto. Pero sería como lo que mostraba al principio en las primeras láminas, uno pudiese modificar esta geometría. Ok, y la segunda pregunta que tengo en relación a una, no sé si llamarlo rama de la física, pero últimamente en los preprints han aparecido hartas cosas del tipo que la gente llama twistronics. Tiene que ver cuando tú tienes una bicapa, tú rotas una respecto. Esto es muy usual en el tema del grafeno, el tema del ángulo mágico, de ahí emerge, de hecho. Entonces la gente empezó a decir, mira, tú tienes una bicapa y tú puedes rotar una respecto a la otra, un determinado ángulo, y se encuentra que cambian notablemente algunas propiedades, al menos para el grafeno es notable. Mi pregunta es, ¿tú podrías estudiar un sistema, por ejemplo, rotado levemente uno respecto a otro y estudiar, por ejemplo, las propiedades magnéticas? O sea, ¿tu sistema lo permite, tu Sí, por algoritmo? supuesto, por supuesto, por supuesto. Eso es algo que por lo menos yo lo hemos pensado, que de hecho hay trabajos asociados, pero no exactamente de esta forma. Yo pudiese tomar una capa y precisamente rotarla. Yo estoy considerando, por ejemplo, una isla está así, la otra está justo encima. Pero yo perfectamente podría modificar el sistema para rotarlo y sería súper interesante hacerlo. Perfecto. Ok, gracias Felipe, felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Patricio. Gracias, Paulo. Felipe, interesante la charla. Se me ocurren muchas cosas que se pueden hacer. Quizás sería bueno empezar a desordenar el sistema y a sacar algunos magnetos, ahí unos macroespines, para ver qué tan bueno es esto, resiste digamos, la correlación, cómo cambia, etcétera. ¿Entiendes? El desorden, digamos, de alguna forma. Eso por ahora, ¿no? Después sí, conversamos más. así es, profesor. De hecho, esa era la apuesta. Nosotros para allá vamos, pero queremos caracterizar bien los sistemas en 2 y 3 capas full, completos, y ese es el siguiente paso. Ahora empezar a modificar las capas intermedias y ver cómo se van modificando los patrones. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario cortito? De hecho, partimos calculando todo eso y fue en el camino que decidimos dar un paso atrás para aprovechar este nicho que todavía no había sido explorado de las capas completas. Pero efectivamente, para allá vamos. Lo otro que me recuerdo, y David debe acordarse mejor que yo, porque él lo calculó, en 2 dimensiones la interacción dipolar converge, no diverge. Entonces,
Cuando tú tienes muchas capas, 3 capas también. Entonces hay como un límite de superficie, un límite de espines que debes poner y ya no importa lo que sigue porque la interacción dipolar converge, ¿no? No así en 3 dimensiones. Eso también yo creo que hay que explorarlo. Eso. Si yo puedo meter mi cuchara un momentito, decir que el Sherman también tiene mucho que decir que en esto porque está interesado en la percolación de estos sistemas. Sí, que bueno, queda tiempo. Yo le voy a pedir a la audiencia que 3 minutos, que es lo que estamos pasado aproximadamente del cronograma. Lo que, viendo las curvas de la población de vértice, en esa función yo digo, qué bueno que está estudiar la conectividad magnética tal cual la habíamos planteado en función de cómo varía la población de los diferentes vértices. Ahora yo creo que va a cerrar mejor la idea que teníamos desde el año pasado de estudiar la conectividad de estos sistemas de acuerdo al tipo de vértice. Así que interesante los resultados desde el punto de vista de lo que teníamos pensado hacer. Tenemos pensado, ¿no? Muy bueno. Y eso de la rotación de las redes, justo te lo iba a preguntar porque estaba viendo justamente cómo estudian el grafeno, estudiando la rotación de dos redes. La verdad que veo que tenés mucho trabajo para el futuro, Felipe. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno,